Héctor Bernardo, agencia PIA Global. Querido compañero, buen viernes. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buen viernes para vos también. Viajamos para Ecuador. Viajamos para Ecuador, donde la situación es compleja. Mira, me hice una listita para ver por dónde podíamos empezar, porque hay tantas cuestiones vinculadas acá. Crisis de seguridad, persecución política, vínculo del gobierno con el narcotráfico, alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Toda una serie de cuestiones de las que se habla bastante poco en los medios, ¿no? Una cuestión también de un gobierno autoritario que está persiguiendo a la oposición, tratando de controlar todas las entidades del Estado y que además tiene denuncias por sus vínculos con el narcotráfico, pero sin embargo nadie habla de una narcodictadura en Ecuador, ¿no? Pero podríamos tranquilamente estar hablando de una narcodictadura o de la gestación de una narcodictadura en Ecuador, teniendo en cuenta todos estos elementos que están destruyendo lo que se hizo durante también una década ganada allá en Ecuador, durante los gobiernos de Rafael Correa, en que se sacó a millones de ecuatorianos de la pobreza, se recuperó la calidad de vida de los ecuatorianos, se mejoró muchísimo en diversidad de aspectos, se creó una nueva constitución, se expulsó a Estados Unidos de la base de Manta, ¿no? Que tenían ahí los marines norteamericanos controlaban una base en el territorio ecuatoriano, o sea, recuperando la soberanía de Ecuador. Claro. Sin embargo, todo eso ha sufrido un brutal retroceso que, bueno, vamos a tratar de contar un poco hoy, sobre todo teniendo en cuenta que anoche el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a decretar un nuevo estado de excepción en 9 provincias de Ecuador. Ecuador tiene 24 provincias. Si en 9 provincias se han decretado un nuevo estado de excepción, estamos hablando de casi un tercio del país, no más de un tercio del país, bajo un estado de excepción en donde se eliminan las garantías de los ciudadanos, en donde se pueden producir allanamientos, el ejército está en las calles, ¿no? Mientras dura el estado de excepción, y se pueden producir allanamientos en las casas sin necesidad de ninguna orden judicial, se puede detener a personas sin necesidad de ninguna orden judicial, se puede intervenir en el correo, se pueden desarticular manifestaciones o protestas, ¿Cómo todo fundamenta esto, este estado de excepción, Novoa? ¿cómo? ¿Cómo lo fundamenta el estado de excepción? Lo fundamenta por el nivel de violencia y la lucha contra este enemigo que se ha inventado Estados Unidos y que se ha esparcido en toda la región, que es el narcoterrorismo, ¿no? Este nuevo enemigo, como en algún momento fue el comunismo, como en algún momento fue el terrorismo islámico, ahora el nuevo enemigo para justificar cualquier acción de estos gobiernos que son totalmente funcionales a los intereses de Estados Unidos, que son totalmente serviles a esos intereses, la nueva excusa es el narcoterrorismo. Pero recordemos que prácticamente desde que Noboa asumió hasta la actualidad se han decretado estados de excepción uno tras otro, han variado las provincias, ¿no? En las que se han decretado esos estados de excepción, a veces han llegado a ser 15, a veces han sido 4, hoy son 9, digamos, pero prácticamente nunca se dejó de vivir en un estado de excepción, lo cual deja de ser excepción, ¿no? Si Claro. todo el tiempo están en esa condición, ya la excepción sería que los ecuatorianos pudieran vivir en una situación de normalidad. Es como que tenemos el modelo Bukele en El Salvador y en Ecuador se va armando también un esquema similar. Un esquema similar que tiene que ver con algo que nosotros hemos charlado y que ustedes han trabajado en distintas ocasiones en su programa, que tiene que ver con el avance de los proyectos neoliberales y el alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Cuando gobernaba Rafael Correa, había un proyecto nacional y popular, como decíamos hoy, con recuperación de derechos para los sectores más vulnerables. Apenas se produjo la traición
de Lenín Moreno y de ahí para adelante comenzó un brutal retroceso en diversidad de aspectos, pero sobre todo en derechos de los sectores más vulnerables, que hizo que suceda algo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solía marcar muy claramente cuando en alguna ocasión te habló sobre Honduras, ¿no? Pero que también pasa en diversos lugares, pasa en toda la región. Cuando retrocede el Estado, avanza el narco. Eso es así en situaciones de crisis y en este contexto en particular. A medida que el Estado va dejando un lugar vacío, el vacío de poder no existe, entonces ese lugar lo ocupa el narco. Un apunte sobre el tema de los narcos y Ecuador, porque había ciertas características. Una es la dolarización de la economía ecuatoriana, que fueron propicias para que en la última década también haya avanzado el tráfico y Ecuador como un punto clave en lo que es el tráfico, en el que se lo toma y se lo investiga y de hecho se lo denuncia al presidente Noboa como uno de los partícipes necesarios. Bueno, es fundamental también entender eso, ¿no? Los medios de comunicación invisibilizan todas estas denuncias a las que vos haces referencia, Lucas. Generalmente, ¿no? Se hablaba de Nicolás Maduro como el líder del cártel de los soles, que ya sabemos que no existe, porque hasta el propio Estados Unidos admite que no existe, ¿no? Pero el líder de ese grupo narcotraficante, de ese sector terrorista. Sin embargo, vemos cómo, primero Guillermo Lasso, el expresidente, tenía un vínculo ahí a través de su yerno con la mafia albanesa. El banquero, recordemos, ¿no? Lasso el banquero. Lasso el banquero, Lasso el neoliberal, Lasso también el pro norteamericano, tenía un vínculo estrecho con la mafia albanesa que estaba vinculada al tráfico de droga hacia Europa. Recordemos también que un poco el mapa de la droga cambió cuando Estados Unidos empezó a consumir más fentanilo que cocaína, y gran parte de la cocaína que se producía en Colombia empezó a transitar por Ecuador hacia Europa. Y que, como bien señalan, los puertos del Pacífico son los puertos que suelen ser utilizados por estos grupos narcotraficantes, y como marcabas, Lucas, está el caso directamente de la denuncia contra Noboa, ¿no? La empresa de Daniel Noboa, contenedores de bananos de la empresa de Daniel Noboa fueron allanados y en ellos se encontró cocaína proveniente de Ecuador, tanto en Italia como en Croacia, y en algunos otros lugares hubo denuncias sobre el tráfico de droga a través de estos contenedores. Y recordemos que la empresa del presidente Daniel Noboa cultiva los bananos, los empaca, los lleva hasta los puertos donde la logística la controlan ellos, y el traslado en esos contenedores depende de la empresa de Daniel Noboa, de la familia Noboa. O sea, ¿será que en Europa dijeron, vamos a ver el cargamento de bananas? Y miraron, decían, che, esta banana tiene una forma rara, la pelaron y apareció ahí la cocaína. Esta banana vino condimentada. Claro, ¿no? y estuvo cubierta de eso. Pero no se habla de lo que, el vínculo de Daniel Noboa con estos grupos vinculados al narcotráfico, de las sospechas del vínculo con el narcotráfico, porque Daniel Noboa es un hombre totalmente alineado con los intereses de Estados Unidos, y eso se vio sobre todo, y también, si me permitís, para no olvidarme, también lo tengo acá anotado, uno de esos puntos era lo que sucedió en el último mes con ese alineamiento. Recordemos primero que se anunció la instalación de una oficina del FBI, una oficina permanente del FBI en Ecuador. La primera vez que el FBI va a tener una oficina en Ecuador es durante el gobierno de Daniel Noboa, anunciada ahora en marzo. En marzo también se realizó la visita del jefe del Comando Sur a Ecuador. Tras la visita del jefe del Comando Sur a Ecuador, Ecuador decidió expulsar a los funcionarios cubanos y romper relaciones con Cuba en ese alineamiento de agresión hacia Cuba desde Ecuador. También comenzaron las acciones militares de las Fuerzas Armadas ecuatorianas junto con los funcionarios del Comando Sur contra grupos que ellos denominan narcoterroristas, sin justificar ningún
por ahora sin dar demasiadas pruebas de que esos grupos atacados tenían que ver con el narcoterrorismo. Y otra cuestión que te va a sonar mucho, seguramente, Lucas, es que el presidente Daniel Noboa acaba de enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional Ecuatoriana para modificar la ley de minerías, para permitir que se haga extractivismo en zonas que hoy están protegidas. No sé si te suena parecido Tal cual. a lo que Sí, estamos sí, viviendo. contábamos que ahora el próximo 8 de abril, miércoles 8 de abril, se va a avanzar con los gobernadores de empresas mira, qué lapsus, de provincias, ¿no? Sí. Como Catamarca, como Salta, pero que la consideran sus empresas. Los gobernadores, bueno, van a estar las voces de los gobernadores como para plantear la legitimidad de la dirigencia con la reforma de la ley de glaciares. Bueno, un Ecuador que está bajo la bota de Estados Unidos. A ver, la CIA está hace tiempo, ¿no? La Central de Inteligencia Americana. Ahora que esté el FBI es claramente tomar a Ecuador como toman a Puerto Rico, como un estado más. La CIA, la DEA, ahora también recordemos que Bolivia acaba de anunciar ayer que va a volver la DEA a Bolivia. La DEA había sido expulsada durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Cómo se están recomponiendo estas estructuras en toda la región. También, y no quiero dejar de nombrar en Ecuador lo que decíamos hoy, ¿no? Hablaba de una narcodictadura. ¿Por qué? Porque hay un posicionamiento, además de este vínculo del gobierno con el narcotráfico, hay un posicionamiento de persecución política a los opositores. Ayer la justicia decretó que el alcalde de Guayaquil, quien había sido arrestado arbitrariamente y sobre el cual hay una denuncia, pero que hay que investigar, ayer se decretó que tiene que ser liberado de su prisión preventiva, pero no ha sido liberado hasta ahora. También recordemos que hay órdenes de detención o hay procesos judiciales contra distintos funcionarios del ex gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa está en el exilio por la persecución política en su contra. Lo mismo pasó con el ex canciller Patiño, Gabriela Rivadeneira, que hoy pudo volver, digamos, hace un tiempo pudo volver a Ecuador y hoy preside la Revolución Ciudadana, tuvo una enorme cantidad de causas en su contra. Andrés Arauz y Luisa González, candidatos a presidente en las últimas elecciones, tienen causas en su contra, y ahora, en base a esas causas contra Andrés Arauz y contra Luisa González, la justicia ecuatoriana proscribió por 9 meses a la Revolución Ciudadana. No va a poder el partido participar en procesos electorales. Y coincidiendo con esa decisión de la justicia, ahora el CNE decide adelantar las elecciones regionales hasta a noviembre. Tenían que ser en febrero la Revolución Ciudadana ya iba a poder competir, las adelantan a noviembre en el marco de la proscripción de la Revolución Ciudadana para que no pueda participar de ese espacio. Y recordemos que la Revolución Ciudadana es el espacio político de mayor representación dentro de Ecuador. Siempre en la primera vuelta gana la revolución, sale primero la Revolución Ciudadana. Después no le alcanza en un balotaje para ganar las elecciones, pero la primera fuerza en las primeras vueltas electorales es la Revolución Ciudadana. Entonces vemos una proscripción, un nivel de violencia que, y para dar un dato, y porque sé que estamos un poco apurados con los tiempos, pero que es importante, durante el gobierno de Rafael Correa, con las políticas de Estado, de contención de la sociedad, había una tasa de homicidio en 2017, cuando termina el gobierno de Rafael Correa, de 5,7 cada 100.000 personas. La tasa de homicidio se suele medir cada 100.000 personas, ¿no? 5,7. Ahora, durante el gobierno de Daniel Noboa, con todos los estados de excepción, con todas las medidas que se supone que están tomando para la lucha contra el narcotráfico, con todas sus políticas represivas, la tasa de homicidio llegó a 50,91 cada 1.000 personas. O sea, subió de 5 a 50 en este tiempo la tasa de homicidios por las políticas de abandono del Estado y la complicidad con los sectores narcotraficantes. Excelente informe de Ecuador. Gracias, Héctor Bernardo. Un abrazo grande. Un abrazo gigante. 23 grados.